Según estudios, tanto en ratones como en humanos, sugieren que el desequilibrio de la microbiota repercute, además de en comportamientos emocionales, en comportamientos sociales. ¿Podría entonces haber una correlación entre la microbiota y el trastorno del espectro autista? Parece que hay una correlación. O sea, parece que las personas que tienen autismo sí que tienen una microbiota, perfil de microbiota distinto a las personas que no tienen ese desorden. Es que no sé ahora mismo cómo calificarlo. El trastorno, perdón. Parece que hay una correlación. Y parece que en ratones, ¿no? Pues hay unos modelos de animales en los cuales en los ratones, digamos, hay ratones autistas y parece que cambiándole la microbiota, pues sí puedes coger y mejorar ese estado, ¿no? Pero de nuevo, los ratones resulta que son ratones y los humanos somos humanos y su microbiota, la nuestra, es un poco distinta. De hecho, hay estudios que se pensaba que en ratones un tipo de microbiota era muy beneficioso, pero cuando se llevó a humanos resulta que aquello no funcionaba en absoluto. O sea que es como todo, son modelos animales, te dan muchísima información y sin ellos es que habría muchísimos trabajos que no se podrían llevar a cabo, pero siempre hay que tomarlos con un grano de sal. O sea... Y para terminar ya, el trasplante de heces o trasplante de microbiota se usa para tratar la obesidad, inflamaciones e infecciones bacterianas. Pero ¿se podría implementar este trasplante para disminuir los síntomas de trastornos de salud mental? Sí, no, vamos a ver. Es lo que he dicho antes, que el problema está en que todavía esa correlación está ahí, pero la causabilidad no se sabe. O sea, no se sabe si es el hecho de que tú desequilibre tu microbiota el que te produce el espectro autista, o como tienes un espectro autista, resulta que tienes una microbiota alterada. No se sabe todavía. En los trasplantes de fisimicrobiotas, de hecho, se sabe que funcionan en algunos casos, pero, por ejemplo, funcionan en el caso de un tipo de infecciones intestinales, vamos a hablar de un patógeno, que precisamente lo que hace es invadir nuestro intestino y si se establece en él, o sea, si lo hace su casa, estamos mal. Se constituye ahora no sé el nombre. Bueno, Clostridium, no me acuerdo. Bueno, cuando este Clostridium se entra dentro de nuestro intestino, empieza a producir unas toxinas y entonces pues empiezas a tener pues diarreas, mareos, náuseas, en fin, es un desastre. Y lo que pasa es que es muy difícil erradicarlo, porque tú dices, bueno, es una bacteria, le echo antibióticos y ya está. No, resulta que este Clostridium, pues resulta que es capaz de aguantar muchos antibióticos, con lo cual lo que hace es eliminar microbiota de la buena. Entonces, una de las cosas que Clostridium difficile, bueno, ahora se llama Clostridioides difficile, me acabo de acordar. Lo que se encontró, esto, pues unos médicos que estaban tratando a una persona que precisamente había tenido una infección de estas porque había ido al dentista y el antibiótico que se tomó para prevenir la infección de haberle sacado una muela es lo que le provocó que fuera colonizada por esta bacteria patógena, pues estuvieron, en fin, que la pobre mujer no se curaba y entonces empezaron a pensar cómo intentar eliminar esa infección y entonces dijeron, vamos a ver, su marido, por ejemplo, tiene una microbiota sana y ellos dos están en la misma casa. Entonces pensaron, ¿y si cogemos lo que son los microbiota del marido y se la trasplantamos a su mujer? ¿No? O sea, entonces la primera vez fue lo que se llama un trasplante fecal, porque básicamente se cogieron las heces del marido, se purificaron las bacterias y luego se les suministraron a la mujer por sonda gástrica. O sea, se tragó, por decirlo así, las bacterias, pero no a través de, o sea, para evitar que fueran destruidas en el estómago, se le llevó el tubo hasta el intestino para que allí, y funcionó, ¿vale? Entonces, o sea, esas bacterias buenas desplazaron a la bacteria patógena y entonces la mujer se recuperó. Esto se ha ido haciendo y se hicieron ensayos clínicos, porque claro, una cosa es que funciona una vez y otra cosa es demostrar que eso funciona. Eso tienes que hacer un ensayo clínico, eso es hacer un experimento con humanos y con muchos humanos. Y entonces eso, claro, se sabe que funciona porque ya se ha hecho, se ha repetido, funciona, e incluso ahora mismo ya existen 2 medicamentos basados en este trasplante fecal, en el cual la persona pues se le suministra esta microbiota en un caso por vía oral, pero en forma de pastilla, con lo cual simplemente son bacterias que han sido superpurificadas, tal, no sé qué, y te tomas una pastilla, ¿vale? Y otras, en cambio, con enema, o sea, a través de vía anal, ya está.
Pero, claro, esto ya es porque se ha hecho muchísimo trabajo, se ha hecho mucho experimento, se tienen muchos datos y se sabe que funciona. ¿Cuál es el problema con el espectro autista, por ejemplo? Pues que es que hay muy pocos casos. Y, ojo, es muy difícil, o sea, decir, voy a hacer un trasplante tal, y luego después tienes que demostrar que efectivamente esa persona ha mejorado su trastorno. O sea, y el espectro el trastorno autista no es tan fácil, o sea, de tratar. Entonces, ahí digamos que todavía, en ratones sí funciona, pero en humanos, pero bueno, para eso tenemos la ciencia, ¿no? Para intentar, pues, avanzar, hacer cosas y avanzar.